Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social. Se adiciona el artículo 64 bis 1 a la Ley General de Salud y la fracción 5 al artículo 89 de la Ley del Seguro Social para señalar lo siguiente. El IMSS podrá prestar los servicios que tiene encomendados mediante convenios de cooperación y colaboración con instituciones y organismos de salud del sector público federal, estatal y municipal. Pero sobre todo, para las instituciones será obligación atender a las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica solicitada de manera directa o indirecta a través de otra unidad médica. Considero que es importante que estemos informadas de esta modificación a la Ley del Seguro Social en beneficio de la mujer, ya que si presentamos una urgencia debemos de tener la confianza de poder acudir al IMSS para recibir la atención adecuada y está obligado a ello. Solo resta que las instituciones estén listas para llevarlo a cabo. Soy Roxana Yepes y este es el Factor Rosa. Continuando con su programa Consejero Empresarial, en esta cápsula tenemos otro tema muy importante. Y se trata de la prevención, identificación e investigación de fraudes en las empresas. Estamos hablando de proteger el patrimonio de una familia, de un negocio. Para eso existen profesionistas especializados. Nos hicimos a la tarea de encontrar un experto y para eso pues, invitamos al maestro Hugo González. Bienvenido, maestro, gracias, que esté Adrián, aquí en el gracias programa. por la invitación. Bien, maestro, a su experiencia, ¿cuáles son las principales situaciones de fraude en las empresas? Bueno, mira, me gustaría comenzar acotando el sentido de fraude para estos efectos, ¿no? Para lo que vamos a conversar, vamos a darle el sentido más amplio a la palabra fraude. Hago la aclaración porque desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista penal, el artículo 250 del Código Penal del Estado de Jalisco define claramente qué se debe de entender por fraude, ¿no? Y las características principales son, es cuando una persona a través del engaño o aprovechándose del error de otra persona obtiene un beneficio o se apropia de un bien, ya sea para sí o para un tercero. Entonces, estrictamente hablando, desde un punto de vista jurídico, solamente eso podría ser fraude. Pero lo que vamos a platicar, vamos a darle a la palabra fraude una connotación amplia. En general, cualquier beneficio que pueda obtener una persona, ¿sí? Aprovechándose de la posición que ocupa en una empresa o aprovechándose de las relaciones que esta persona tiene. Para concluir el punto, también el Código Penal nos define qué es administración fraudulenta. Y para que exista una administración fraudulenta debe de existir el ejercicio de facultades delegadas a esta persona, y el mal uso del ejercicio de estas facultades es lo que nos hace caer en la hipótesis de una administración fraudulenta. Pero aquí vamos a ver la palabra fraude en el sentido más amplio. Entonces, los más comunes a su experiencia, ¿cuáles son los que se encuentra un empresario? Bueno, lo más común es la sustracción de activos, el soborno y la corrupción y la distorsión de información, ¿no? Tanto información financiera como información administrativa, información operativa. Son tipos de fraudes, vamos a decirlo así, ¿no? Ok, y cuando yo encuentro un indicio de que veo que se está celebrando una operación donde se está sustrayendo, como bien dice, activos o bienes de la empresa, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el empresario junto con su auditor?
Bueno, qué importante pregunta, Adrián. Mi consejo es, si usted tiene sospechas de que pueda estar ocurriendo algún fraude dentro de su compañía, considero que lo mejor es acudir a expertos en la materia, ¿no? Porque muchas veces cuando no tenemos la experiencia o los conocimientos para poder pues abordar este tipo de situaciones, a veces sale contraproducente, ¿sí? Por ponerte algún ejemplo, cuando digo expertos en la materia, en el caso particular de nosotros, somos un equipo de 3 personas mínimo, y aquí lo conveniente es que participen, por un lado, un abogado laboral, un abogado penalista y un auditor forense, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que analizar y valorar muchas decisiones en estas 3 vertientes. Hay ocasiones en las que el que termina siendo demandado o denunciado es el patrón o es la empresa por violar los derechos humanos de los trabajadores, ¿no? O por violar derechos laborales. Entonces, mi consejo es, antes que nada, acuda a expertos en el área. Ok, y bueno, de una manera breve, maestro, habla de la conducta de la persona, que hay una intención de afectar a un patrimonio. ¿Por qué llega a suceder? Porque también puede ser el origen para evitar que suceda. Ok, mira, me gustaría, antes de contestarte de manera específica a esta pregunta, Adrián, darles algunos datos rudos, ¿no? No tenemos en nuestro país la cultura ni de la prevención, ni de la investigación, ni mucho menos de la denuncia de un fraude, ¿no? Estadísticamente hablando, se sabe que el 40% de los fraudes que se llevan a cabo en las empresas nunca es detectado, ¿no? Hay otro 40% que se detecta, pero no se hace del conocimiento público, no es divulgado, ¿sí? Y solamente un 20% de los fraudes llegan a ser del dominio público. Se tiene todavía mucho la costumbre y la idea o la creencia de que, ¿sabes qué? Que nadie se entere, mejor despídelo, que se vaya y ya con eso me libré, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurren los fraudes? Voy a hablarles rápidamente de los elementos del fraude, ¿no? Los elementos del fraude podríamos sintetizarlos o resumirlos en 3. Uno que es la oportunidad, otro que es la presión o la necesidad, y otro que es la intención o la actitud, ¿no? Entonces, para que ocurra un fraude tiene que existir estos 3 elementos. Cuando hablamos de la oportunidad principalmente se refiere a que la ausencia de controles que existen dentro de las empresas y la deficiencia de sus procedimientos, pues hace atractivo, ¿sí?, poder incurrir en un fraude, porque aparentemente son tan malos o tan pocos los controles que es difícil que me detecten, ¿no? Aquí señala unos aspectos importantes, maestro. Primero, lo complejo, ya lo dijo estadísticamente. Y segundo, habla de la prevención. Y yo para poder cerrar y orientar al empresario, ¿sí?, necesitamos darles unos puntos claros de prevención más que de acción o reacción. ¿Cuáles serían los puntos para poder orientar? Mira, muy importante pregunta. Esto, como muchas de las áreas dentro de las empresas, debe de venir desde la cabeza. Muchas veces los fraudes los fomenta inconscientemente el propio empresario, ¿no? Sobre todo hablando de empresas familiares o pymes. ¿Por qué? Porque a veces son personas que no le dan la importancia de vida a la existencia de controles. Son personas que llevan a cabo todas sus decisiones de una manera unilateral, sin tomar en consideración opiniones de expertos dentro de esas áreas. Entonces, primer recomendación, tratar de implementar una especie de gobierno corporativo. Siempre es posible hacerlo a la medida. Segunda recomendación,
implementar controles internos eficaces y confiables. Tercer recomendación, instituir la función de auditoría interna dentro de la empresa. El simple hecho de que la gente sepa que se te está vigilando ya es una medida que va a limitar la intención, ¿no? Me la voy a pensar porque sé que hay alguien que me está vigilando. Implementar líneas de denuncia anónimas. Esto se puede hacer a través de buzones colocados en distintas áreas dentro de la compañía o a través de una línea de correo electrónico. Y bueno, son muchas las cosas que se pueden hacer al respecto, ¿no? Bien, maestro, pues agradezco que haya estado aquí con nosotros. Digo, sé que el tema es para más, que es la primera vez que está con nosotros. Espero que siga estando aquí acompañándonos. Cuantas veces me inviten, muchísimas gracias por su invitación. Estoy a sus órdenes. Maestro, muchas gracias. Bien, gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa Consejero Empresarial. Si no tuvo oportunidad de verlo por completo, síganos en redes sociales como Consejero Empresarial TV, Coen TV. Nos vemos en la próxima. DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones, presentó.